Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar francamente con la reconocida periodista Brenda Superfan y sus corresponsales en toda Latinoamérica. Francamente, tu revista de actualidad. ¿Qué tal, mis amigos de Francamente Internacional y Radio TV Lax? Es un gusto y un placer saludarles en el día de hoy y presentarles un segmento más de Francamente Internacional y Radio TV Lax. Hoy, mis amigos, tenemos un invitado especial. Tenemos a Miguel Ángel Chirriapa. Miguel Ángel, bienvenido a Francamente Internacional. Mil gracias. Es un gusto y un placer tenerte. El placer es mío. Mil gracias. Bueno, gracias. Miguel Ángel, tengo entendido que eres de la provincia de Morona, Santiago, de la ciudad de Macas. Sí, exactamente. Soy cerca de esa ciudad queda cerca la ciudad frontera Perú y Ecuador, limítrofe. Creo que es un día y medio para llegar a la frontera, si no me equivoco. También tengo entendido que eres de la raza o de la descendencia Shuar. Sí. Háblanos un poquito acerca de la cultura Shuar. Bueno, mi raza Shuar, bueno, yo soy indígena, ecuatoriano, indígena, para los ancestros que no estaban civilizados. Bueno, yo vengo trascendencia de ello. Ahora, realmente mi raza, mi cultura indígena es, como puedo decir, maravillosamente inexplicable, porque tiene culturas, algo lindo que es que el mundo encierra esa cultura que todavía está por descubrirse, los cuales, bueno, con el futuro se puede dar a conocer. Se puede dar a conocer, claro. Cuéntame, ¿qué tienen? ¿Bailes especiales? ¿Tienen días de fiesta que celebran? ¿Comidas especiales? Háblame un poquitito. Anterior, la raza, mi gente, no se vestían, no ocupaban como hoy ocupamos la ropa, los zapatos, no se peinaban incluso, se ponían arretes, se alimentan de animales, nos alimentamos de animales, nos alimentamos de una bebida chicha, que lo dicen que lo hacen con yuca. ¿Eso era como alcohol? Sí, como alcohol, y cuando... Pero pega eso, ¿no? Sí, aún... Mucho. Ok. Entonces, y nos alimentamos de todo lo que es comida silvestre, todo lo que es natural. Y ya. Y es algo bueno ahora en la actualidad que viene, el mundo va cambiando. El día es cambiante, casi natural. Qué lindo. Entonces ya es otra cultura que ya estamos llevando ahora, ya muy civilizado. Claro. Tratamos de formalizarnos con la gente mestiza del pueblo ecuatoriano, para poder darnos a entender y aprender de ellos. Ahora que tenemos internet, cable internacionalmente, ¿eso ha afectado la ciudad de Macas? Claro, para los que son aficionados a las redes sociales, obvio que sí, ha afectado mucho. Como un natural para todo el mundo. ¿Cómo se afectó? ¿Cómo se afectó en la comunidad, en la ciudad, cuando ya el internet estaba disponible, las computadoras, el teléfono celular, todas esas cosas, comparando como antes, ¿no? Que la vida se vivía un poco más natural. Claro, primeramente ese sistema cibernético se volvió para nosotros algo complicado, que digamos, wow. Y después que la gente empezó a utilizar, trascendiendo, acostumbrándose, adaptándose al sistema cibernético, entonces fue distinto de acoplarse, y ya todo el mundo quería estar ahí, como ahora lo están ahí, la mayor parte de entretenimiento. O sea, ya ahora ya es algo normal, ya mándame un correo electrónico, llámame a mi celular, ya Facebook, envíame mensaje, y ya pues mi trascendencia, mi raza también totalmente está cambiado, porque hasta los niños creo que tienen Facebook. Claro, o sea, ya la cultura ya esa cultura como que ha quedado ya muy atrás, ¿no? Muy atrás. Entonces ahora van acoplándose
según cómo va modernizándose el mundo. Qué bien, la qué civilización y el interesante. sistema. Bueno, los admiradores de Radio TV Lax y Francamente Internacional, pues están pues muy contentos de compartir tu historia, de escuchar tu historia aquí en el día de hoy. Cuéntame, háblame un poquito de tu vida, en la vida de Macas. Bueno, hablando de mi infancia y hablando de pueblo en general, realmente yo, bueno, me eduqué en una escuela indígena, en un campo, ¿Hablas en un algo? pueblo. ¿Qué idioma? ¿Hablas el Hablo idioma un indígena? dialecto. ¿Cuántos idiomas hablas? Solo una. Hablo una y el español Y son el dos. español. Entonces, me eduqué con los profesores que fueron de mi raza, me educaron, buenos maestros también, me aconsejaron, los cuales mi infancia siempre quería luchar, ser alguien. Digo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar? Cuando alguien se graduaba, se incorporaba, yo solía decir, un día quisiera estar así, un día quisiera llegar, un día quisiera ser yo esa persona que está ahí. Como uno de los Ya, maestros, sí. por ejemplo. Wow. Entonces era ese anhelo que llevaba siempre. Siempre llevaba ese anhelo. Mis hermanos se graduaban en el colegio, en la universidad. Solía irme a acompañar, aunque no me querían llevar mis padres, pero me solía ir. Ok, entonces mis padres y todos los demás compañeros bien cambiados, con corbata, el rector del colegio, de la universidad. Wow. Discurso de los rectores del colegio, decano de la universidad. Eso me impactaba cada Era que como yo una recibía, así, inspiración una inspiración. verlos. Right. Y era una ilusión que me hacían a la vez ilusionar, a llegar a ser alguien en la vida. Y a luchar, a alcanzar el objetivo. No quedarme ahí atado por el pesimismo. Y a mi deseo, mi anhelo era llegar desde mi infancia. ¿Qué querías hacer? Wow. Que mi objetivo era graduarme de economista. Siempre quería llegar. Esa palabra economista siempre me llenó de alegría. De verdad. Siempre me hizo ilusionar tanto esa palabra economista. Esa facultad. Entonces, los cuales, cuando yo continué mis estudios, terminé mi secundario en el colegio Don Bosco, lo cual queda en la ciudad de Macas, Ecuador. Continué en la Universidad Católica. En la Universidad Católica de Cuenca, continué mis estudios. Y lo primero que hice era inscribirme en la Facultad de Economía y Finanzas para obtener el título de economista, que era lo más preciado para mí. Después de todo ello, transcurso el tiempo, uno puede soñar, uno puede hablar, porque la lengua no tiene huesos, obvio que sí. Pero, transcurso ese tiempo, el destino es como una noche oscura, sin estrellas, donde no sabes a dónde vas, que solamente sientes que los pasos, el movimiento de los pies, continúas, avanzas. Sientes cuando te tropiezas y no sabes a dónde en qué lugar fue. Entonces el destino es así, para mí, un mundo ciego, un mundo oscuro, sin estrellas. Entonces, detrás de esa ilusión, detrás de este anhelo, me encontré con otra pesadilla, con el otro verdadero destino que estaba hecho para mí, realmente que era para mí. O sea que no era ser un economista, ya no. No era ese sueño que tanto anhelabas desde ya niño. No. Cuando llegué en ese momento, cuando me encontré con esa vida de inmigrar, me dominó la confusión que me enloquecía. Que me quedo, que me voy, que me quedo, que me voy, que me quedo, que me voy. ¿Por qué no pudiste? Pensar y suspirar, que me dominó la confusión. ¿Por qué no pudiste lograr el sueño de economista? Porque era una trayectoria, un sueño que venías arrastrando por mucho tiempo. Te registras en la universidad y ¿qué sucedió? Después, detrás de esa ilusión, cuando yo llegué en esta vida, mejor dicho, en la vida, donde ya decidí emigrar, me encontré con otros problemas, que era el económico. Problemas económicos. Ok, entonces eso fue la causa. Bueno, en el pasado decía y maldicía quizá
maldecía. Por... Inmigré por dinero, y si no hubiese continuado mis estudios. Pero en realidad no fue eso. Después de todo eso, analicé, saqué conclusiones entre mí mismo, dije no le echo la culpa de haber abandonado mis estudios. Tampoco le echo la culpa a mi pueblo de haber dado las espaldas, sino que así estaba destinado de vivirlo. Y entonces cumplí el deber para con la vida, que era mi destino. Inmigrar Del Ecuador al lejano país. Entonces continué la ley de la vida, mi destino que estaba hecho así, naufragando por los mares, aventurando pesadillas detrás del sueño americano, cuyo frase lo pongo en el libro. Entonces, el libro, claro, que ya pronto vamos a estar hablando de este libro tan lindo. Inmigrantología, la vida y sus dramas. Entonces, bueno, no cumples el sueño, decides inmigrar. ¿Por qué a los Estados Unidos? Porque en nuestros países, cuando llegan de aquí de Estados Unidos, cuando llegan a nuestros países, no, allá se gana bien, se hace esto, hago casa, hago esto. Entonces, las cosas, uno se ilusiona. O sea, cuando la gente va de los Estados Unidos, lleva ropa linda, que ya unas cuantas joyas, que ya unos cuantos dólares por ahí para invitar a los amigos a un vino, un reloj. Claro. Entonces, eso era me hizo atractivo. Digo, sí, claro, atractivo. Digo, wow, soñar en migrar, dejar fracasar en mis estudios, dejar el sueño ya marchito, que tanto quise el anhelo de superar, querer ayudar al pueblo, querer que el anhelo tan grande era que mi nombre nunca muera, ya, superar, ser alguien en la vida, servir a la gente, ayudar de algún modo. Pero bueno, se llega el día de inmigrar. Llega el día de inmigrar. Ese día. Fue triste. Ay, quisiera no volver a vivir esa vida, porque fue tan duro, una vida tan duro que lo sentí esa parte. Porque cuando abandonas a tu familia, tu tierra, donde naciste, cuando abandonas más que todo tus estudios, o sea, todo ya no es lo mismo, todo es cambiante, ya los sentimientos no son lo mismo, y ya sufres, piensas a lo más profundo, y piensas en alguien también. Claro, entonces sales del Ecuador. Sí. ¿Cuál es tu idea? ¿Para dónde vas? ¿Te vienes, te sacas una visa o qué sucede contigo? No. ¿Cómo era que ibas a llegar a los Estados Unidos? Mi idea fue cuando decidí inmigrar. Yo hablé con el Coyote para poder venir por acá. No era tal una visa, ir a comprar el pasaje, el avión y arribar aquí en New York, no, nada de eso. Fuera bueno, pero no fue así, fue algo distinto para mí. Entonces hablé con el Coyote, hicimos cita por el teléfono, me fui a la ciudad en lo cual me esperaba, y de los cuales la misión, el objetivo era tomar el barco pesquero como para salir de Ecuador a Guatemala, que era el puerto donde debíamos llegar. Y luego de esto, que me encontró el Coyote, me recibió, hablamos, nos fuimos a un bodeguero, que dicen ellos, bodeguero de los demás compatriotas inmigrantes, donde se reúnen. Los que están esperando para marcharse, como quien dice, no salir de viaje. Reuniendo todos los sueños americanos, como dicen, soñar. Haciendo ideas felices, que vamos a viajar, claro. Vamos a por mar, vamos a llegar a Guatemala, vamos a ir eso. Algo tan lindo. Claro. Pero la realidad era otra. Entonces esa parte para indagar era tan complicado, para imaginarse más que todo. Y después de ello, cuando decidimos salir, como entre las 10 de la noche, que nos vinieron a recoger, que estuvimos en una selva escondido, en un camión que transportaba vacas. Entonces
Después de ello, decidimos ya irnos al mar para tomar el barco pesquero. Que te lleva a Guatemala. Ya, tomar el barco ¿cuántos pesquero, según lo que nos dijeron era 15 días. Pero después de todo ello fue como 25 días, con lo que anduvimos ahí perdidos en el mismo océano. ¿Había comida? ¿Había agua de tomar? Realmente, ¿se dormía bien? ¿O cómo dormías? Nos traían escondido en una bóveda donde guardaban pescados. Veníamos ahí como que había mucho olor a pescado. Olor desagradable, que realmente el movimiento del barco y más el olor que te causaba mareo y te daba vómito también. Entonces en esas emergencias no se podía encontrar ninguna solución en cuanto al medicamento, que es por ejemplo, los cuales se complicaba la situación para los demás, para nosotros, para mí también. Para las mujeres más. ¿Cuántos venían viajando en ese momento? 120, incluidos las mujeres, también, hombres. ¿Niños? Sí, venían como 5 niños, si no me equivoco, para ese entonces. Y era más complicado para ellos. Ya como para uno que ya podía desenvolverse, pero igual era tan duro. ¿Lloraban los niños? Con los padres, que venían 2 niños con los padres, la una que le venían a la abuelita, que le venía a jalar a las 2 nenas. Pues sí resistían realmente porque la aventura nos separó. Después de llegar al río, navegar en el mar, flotando 25 días perdidos, donde la tormenta te azota, ya no es solo mar. O sea, estaban expuestos a mucho peligro. Obvio que sí. Ya pues para muchos decíamos, wow, aquí se nos acaba el sueño americano. Agarraban las manos, se ponían a orar de alguna forma, pedirle a Dios. Si Dios estaba ahí. Y entonces, bueno, el miedo de las mujeres que nos contagiaba a nosotros. Bueno, entonces eso nos atemorizaba. Cuando el barco se enfrentaba con las olas, inmensas olas, la tormenta que nos sacudía también al corazón, de lo que era navegar realmente, ser un inmigrante indocumentado en concepto práctico. Y cuando eso era lo terrible, enfrentar esta situación tan real, ser un inmigrante indocumentado. O sea, nunca te imaginaste que eso era lo que... Jamás en mi vida lo había pensado hacerlo. Entonces, eso fue la dura realidad de aceptar, más que todo para mí y para los demás también. Más que todo 20 días se pierden. 25 días, en el mar perdido, naufragando. Llegan a Guatemala y entonces... llegamos al fin a Guatemala. Con mucha dificultad. A punto de ya rendirnos. Entonces, ¿Había alimentación? Sí, había, gracias a Dios. Nos daban un poquito de arrocito. ¿Alguien cocinaba en el bote? Sí, habían 2 personas que cocinaban. Entonces todo el día debíamos estar adentro, clavado en la bodega. Y en las noches ya pues tuvieron compasión los pilotos del barco pesquero, entonces en las noches nos sacaban para poder respirar el aire. Entonces, bueno, wow, sí, a la vez fue duro. Ahora para mí, es una historia inolvidable, porque wow, vi tantas riquezas que se ve, que se aprecia, que se siente, pero a la vez es tan duro porque cuando sientes a alguien, no es que te va solo usted, no continúa solo usted, sino el sentimiento te persigue, el pensamiento te persigue, la imaginación, el amor te persigue. Pero imagínate, una vez llegan a Guatemala, todos los amigos, todos los compañeros que pasaron ese trayectorio tan difícil, esa idea, lo que estás diciendo tú, te persigue, es en realidad como una pesadilla. Entonces llegan a Guatemala, ¿qué sucede de ahí? ¿Qué pasó? Llegamos a puerto de Guatemala, llegaron ¿Llegó la inmigración? No, llegaron los barcos, la lancha de Guatemala, Coyotes de Guatemala, que nos recibieron, como 5 botes creo que eran, entonces que nos tuvieron que meter en ese bote y luego para sacarnos a la orilla.
Y entonces fue así, cuya historia, cuya tarde de terror en aquella noche de Guatemala, los cuales nos llenó de sentimiento. Estabas feliz que por fin ya habías tocado tierra. Sí, eso sí. ¿Te ibas a enfrentar con otra batalla? No, de la batalla de Bahía no, sino que la felicidad que sí nos llenó a todos después de tantos tropiezos en el océano era sentir la naturaleza. La naturaleza, ya. Claro, que ya estabas en tierra, sí, ¿no? que ya se veían las luces de la ciudad. Wow. ¿Lloraron? Algunos sí, otros se quedaron con el sentimiento, pero ya no era lo mismo, porque ya estuvimos al otro lado del mar, que ya no podíamos volver para Ecuador, claro. Aunque lo quisiéramos, porque ya no era lo mismo, nada era igual. Entonces cuando bajamos a la tierra, pues ya era otra vida, realmente otra cultura, otra costumbre. ¿Los trataron bien en Guatemala? Bajamos a un pueblo donde era indígena, en los cuales, bueno, sí, buenas personas, indígenas, quizás otras costumbres, otras lenguas, otros idiomas que no se puede adaptarnos. Para nosotros que éramos ecuatorianos, que comemos, por ejemplo, arroz, no comemos tortilla, entonces era más difícil de llegar a ello. Tortillas y huevos revueltos con carne, chorizo, claro. Entonces, queso, mantequilla, todas las cosas buenas, porque prácticamente casi viene siendo la comida comparada a Honduras, ¿no? No es mucho. No sé, pero no he probado la comida de Honduras. Bueno, pues yo te prometo un día de estos, no para interrumpir, un día de eso te cocino algo hondureño, te lo prometo. Ok, gracias. Entonces fue así. Y era para nosotros tan difícil que decían que los coyotes que nos atendían decían, no, los ecuatorianos no comen tortillas, hay que darles arroz, hay que cocinarles arroz. Ok, en ese ámbito sí, muy amables, realmente. Lo terrible era que nosotros cuando llegamos, creíamos que íbamos a dormir en una casa decente, bañarnos con una ducha, en la cama bien acostados. Wow, qué lindo es naufragar, ¿no? Aventurar. Después de 25 días necesitabas un descanso. Relajamiento, más que todo, pero no fue lo mismo, los cuales dentro de ello nos fueron a dejar en una casa donde criaban los puercos. Wow, eso fue lo más sentimiento que daba a uno, de la forma de cómo le trataban. Era una pena. Yeah. La forma como le trataban, no es que lo gritaban, no es que nos gritaban, sino en la forma como nos consideraban. Decía, duerme ahí, es como si fuera así. Okay. Al lado de un cerdo prácticamente. Eso fue lo terrible para nosotros. Tantas cosas del puerco. Entonces teníamos que hacer a un lado eso para acostarnos. Pero ya, ¿qué podíamos hacer si para eso anduvimos? El sueño americano que era, entre comillas. Una lucha. Ya, una lucha tan duro, una pesadilla inmortal. Entonces, duermen ahí, lo reciben en Guatemala. ¿Cuándo salen? ¿Qué pasa de ahí después de Guatemala? Dentro de ello, cada persona, el que paga, tiene derecho a salir. El que no paga no tiene derecho de nada. Debe que quedarse ahí hasta que pague. ¿De qué pago estamos hablando? ¿De cuánto? No recuerdo el valor, pero tenían que pagar una cierta cantidad de Ecuador a Guatemala y para luego continuar el viaje para México. Ya. Por tierra. Entonces sí, por tierra. Y los demás, ya las más aventuras ya se desconocía prácticamente. Vivimos en el mar con esa dura realidad. Para luego continuar enfrentando, faltaba otras cosas que nunca nos habíamos imaginado. Después de ello, bueno, suerte, mi familia hizo pago de primera cuota, que no recuerdo cuánto lo harían. Entonces, o sea, tú estabas bien para seguir tu trayectoria. Prácticamente dentro de un mes creo que fue, pero y donde no había agua ni para bañarnos, teníamos que bañarnos con agua sucia y sin jabón, como para mantenernos algo limpio, ¿no?
Eso fue lo terrible. Después que mi familia pagó, ok, pagamos, salimos del grupo, salimos como 5 creo que del grupo, y los cuales continuamos la aventura en el bus para llegar a de un pueblo del puerto de Guatemala, donde bajamos del mar, para llegar a Mazatenango, si no me equivoco. Entonces, antes de llegar a Mazatenango debíamos bajar en Quiché para tomar otro bus para que se iba a Mazatenango. Los cuales, bueno, el coyote ya, como ya habían pagado, entonces ellos hacían, cubrían todos los gastos. La comida, pues ellos nos brindaban, aunque sea algo, un pan, como sea. Ok. Después de eso llegamos, caminamos, hicimos un día entero para llegar de la ciudad del puerto donde bajamos, para llegar a la ciudad de Mazatenango, los cuales nos quedamos ahí. ¿Cuántos días más o menos? Una noche nos quedamos. ¿Y cuánto estaban viajando contigo? 5, éramos 5 compatriotas. ¿Y la mayoría se quedó atrás porque no pudieron pagar? No, otros continuaron. Apenas llegaron los que tenían posibilidades, continuaron. Y ya. Entonces los que no teníamos posibilidades nos debíamos quedar. Entonces quedamos unos 5. Cuando salimos unos 5 se quedaron como ¿Y todos hombres? 3 compañeros. ¿Todos hombres? Sí, todos hombres. Entonces, cuando salimos los 5 quedaron como 3 compañeros. Y eso fue lo penoso, ¿no? Que uno deja a un compatriota y okay, nos animábamos unos a otros. Ya, pero no era lo mismo. Ya, y la felicidad apenas que podía marcar con esa duda en nuestro corazón, es decir, wow, estoy continuando para arriba. Ok. Lo bueno de la aventura fue de esa para llegar a Mazatenango, porque agarramos en combi, creo que dicen en ese país. Entonces, agarramos en combi, llegamos a Mazatenango, dormimos un día ahí y continuamos otra vez el viaje para México, que era Gracias a Dios. Llegamos a Gracias a Dios. Ahí en ese lugar para llegar Gracias a Dios nos metieron en un camión donde, si supieras, pero como sardinitas bien empacado. ¿Había más compatriotas de otros países o solamente ustedes siempre? No, ya no eran lo mismo. Ya estaban, los demás compañeros ya se habían surcado que tiempo. Pero había otros compatriotas de otros países, de diferentes ¿no? partes de Honduras, de Salvador, del mismo Guatemala, cubanos. ¿Cuántos más o menos en el camión? En el camión subimos, en esa época subimos como 90. Como 90 en un camión tan pedacito, en un espacio. Y entonces, en caso de que la patrulla le llegara a parar, pues abre el cajón y está vacío. Pero esa partecita de la cabeza del camión, ahí está lo que estamos muriendo nosotros. Estaba caliente. Asfixiándonos por el calor, por el mucha suspiro. Gente. Entonces, eso era lo complicado para las mujeres también, que estaban ahí. Y, ok, continuamos, llegamos a Gracias a Dios. Creo que quedamos ahí una noche igual. Una noche. Y debíamos pasar a la frontera de México, para San Cristóbal, México, que dicen. Después de ello, continuamos la aventura. En una noche. Ya cuando era como entre las 5 de la tarde, creo que continuamos el viaje en las oscuras. Entonces, sin linterna, donde no vemos, estamos ahí marchando para dar el paso seguro en un lugar para no caernos. Pero bueno, uno como quiera ya lo ha vivido de algún modo. Uno más o menos estaba adaptado a eso, a esa cultura más que todo. Pero para los que no lo eran, era complicado, que se tropezaban en esa loma de cero. En la oscuridad. Sí, en la oscuridad. Y fíjese, eso era, bueno, para los que se golpeaban era terrible, ¿no? Que se quedaban ahí. Corrían algunos. Corrían y ya no era lo mismo. Ya un sueño americano era una pesadilla, que digamos. Ya todo algunos se quedaban cuando llegaban a un camino algo
se quedaban, abandonados. Se quedaban ahí por salvar sus vidas, no debían resignarse. Los que querían continuar, continuaban, pero ya pues era complicado de seguir. ¿Qué fue lo más triste que miraste en ese viaje de Guatemala a México? ¿Miraste alguna tristeza grande? De Guatemala a México. ¿Se murió alguno? Prácticamente creo que uno, que era un dominicano que se cayó en la noche en la barranca, se fue. Entonces era difícil, ¿no? Que gritaba a la oscuridad, ay, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya no se podía hacer y entonces, pero debíamos que continuar. Y de algún modo, pues... Nadie lo salvaba, nadie lo dejaron ahí. Es nada más que tú eres tú y eres tú, debes continuar, porque nadie va a hacer por ti. Bueno, bien triste, ¿no? Entonces, eso es la misión que debe, que según que uno firma el pacto más que todo con el destino, vivir o morir. Entonces llegar sigues o quedarse. Y tú Ya. seguiste. Entonces continué. Yo continuaba. Bueno, ya estaba adaptado también. Allá como sabía practicar, correr en las montañas. También ya mis piernas ya estaban duros. Y ya sabía caminar en las noches también. Entonces ya me hacía algo fácil para poder continuar aventurando en ese trayecto, ¿no? Eso era la ventaja de mi persona. Pero para las otras, las mujeres, las más delicadas, ¿no? Pues, ¿qué podíamos hacer? Era el mismo destino. Claro, ¿no? el mismo destino, el mismo camino, donde no se elegía a nadie. Nadie tenía aquí, privilegios, allá, no había nada de... Todo era, vamos por aquí, eso era todo. Y los que se rinden, y los que no, siguen. continúan. Eso era como digamos, la igualdad más que todo que había ahí. Claro. Entonces, pero, ¿qué pasa de ahí? Entonces, ¿llegas a la frontera de Estados Unidos y México o qué pasa? de ahí llegamos a San Cristóbal, México, nos quedamos ahí como una semana. Y, esperando el momento. Esperando el momento, como dicen los federales del camino, vigilando el camino. Todo esto y hasta que se aseguren el camino para no caernos y ser deportado de vuelta para Ecuador. Bueno, en caso de mí, en caso de los compañeros. Y ok, eso era que tenían seguridad de ellos, o sea, como garantía. Ya. Y buenas personas, los coyotes, muy amables, pero naturalmente en todo camino, como es, ¿no? El hombre, ¿no? El hombre debe que continuar y aceptar como vea lo que vea. Y pues la marginación. Eso es la dura realidad de aceptar allá, en ese mundo misterioso y sólido en lo cual lo digo yo. Donde la sociedad nos abandona, donde el pueblo nos desconoce totalmente. Y peor, la nación que se va a acordar de nosotros que hemos salido, andando huido a las oscuras. Pero en realidad nadie sabe ni siquiera dónde están. Nadie sabe si están con vida, están muertos, nadie sabe de nada. Totalmente, hasta que aparecen en un mundo restringido prácticamente, donde nadie debe saber de nosotros, ni la ley. Si la ley nos atrapa, pues ya somos de vuelta para nuestro país. Claro. Entonces cuéntame esa partecita de cuando llegas a la frontera. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo cruzas? Cuando llegamos primeramente y nos quedamos ahí, en media selva, nos quedamos en esa media selva hasta que amanezca. Pues luego que amaneció, no habían federales, no había nada, seguir el camino. No, continuó. Entonces llegó la camioneta que debíamos subirnos, pero debían subir uno para el otro, uno para el otro, uno para el otro. De verdad que es algo tan difícil de viajar indocumentado, porque es una vida que no se puede resistir, ¿ya? Donde
usted te acuestas, te ponen otro, te ponen dos más encima. Así venía. Y así continúan encima. Como Y quien dice, como cuando ponen los bananos. Ya. O los huevos, una cosa. Los huevos ponen así y dice, si se rompe, ahí. Si muere, ahí. O sea, y que el que va abajo, imagínate. Lo que va abajo O cuando ya tiene que tienes todos los 2 3. pesos. Entonces, y eso era lo... Y en caso de que alguien vaya en la cabina al frente, pues tiene que poner a 1, 2, 3, igual, continuar. Pero uno el que está resistiendo los 3 pesos, y la pierna, y lo que siente, ¿Cuánto? Eso ya pierna es se viajando a la mueve frontera, ya prácticamente, aproximando a la ya. frontera de los Estados Unidos. No, allá mismo, En México. Guatemala y México, ahí mismo. Después para subir para acá de San Cristóbal para Puebla o otra ciudad, DF que dicen, ya viene otro tráiler que es... O sea, lo más van de terrible, camión en de tráiler, cambio, en de cambio, experiencia en de cambio, experiencia. Como decir, sobrevivencia y a resistir. Ok, primera prueba sobrevivió, segunda prueba vémosla aquí, segunda, tercera prueba vémoslo, o sea, comprobándonos si podíamos resistir realmente lo que era Claro. el sacrificio. Ya. Llegó el trailer cuando nos empezaron a ubicarnos por fila y bien, gracias a Dios que yo soy flaco. Unos que son tan gordos y wow, eso era penoso. Y teníamos que subirnos y ponernos ahí encima. Y un pequeño aire que está encima en lata de... Prácticamente asfixiándose. O sea, ya Asfixiándose, prácticamente sentenciado a muerte, ya que digamos. Teníamos que caminar como 72 horas, creo que es de San Cristóbal para México, para Puebla. Llegas a Puebla. 72 horas. Resistir esas 72 horas en el tráiler. Pero Difícil de creer. Difícil de es creer. algo que no se puede resistir realmente. Pues la llegas, vida a, de ser pues llegas a inmigrante. Puebla. Ajá. Y de ahí otro viaje. De Puebla ya viene otro tráiler que ya viene para fronteras de que es Tijuana, que dicen Agua Prieta, Los Y vi- Nogales, que dicen ¿cómo se llama? Otros Chihuahua, creo que dicen. Entonces ya viene otro camión. Entonces, bueno, muchos han dicho que de Puebla ya agarran el bus, pero en mi sentido no fue así. Llegó otro camión que nos llevó para la frontera de... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Pero me caí en Tijuana, no me caí, perdón, en Chihuahua. Nos caímos ahí porque... bueno, mucha pelea entre los inmigrantes ya, y porque todos a veces queríamos irnos bien cómodos y eso no les gustaba a muchos, entonces tenían que... Obviamente, es ya. un caos. Entonces de nosotros ahí mismos sigue debíamos el trayectoria. Claro, debían la pelea, la pugna y todo eso. Y después la mala suerte nos agarró la migración de México. Ok. Pues en nuestro caso, en nuestro rumbo, pues tuvimos que ser deportados para Guatemala. Porque Oh my. Nuevamente. nuevamente, que los cuales ya era sin coyote. Ya. O sea, caso. todo Ese sacrificio y volver otra vez para abajo. Y yo dije, ¿digo que soy de Ecuador o no? Pensé y dije, no, voy a decir que soy de Guatemala. Ok, me dijo, ok, cuando llegó el momento de entrevistar, me dijo, ¿de qué país eres? Yo le dije, de Guatemala. Así de curioso, y le dije, Guatemala, ¿qué idioma hablas? Le dije, quiché, me confundí con el idioma de Tzotzil de México, que tenía, según, grabado como para dar información que era mexicano, pero no fue así. Lo cual me confundí, esos dos idiomas, dije que hablaba idioma quiché. Entonces me dijo, ya guatemalteco, quítese de ahí. Entonces me puse en un lugar de guatemaltecos y me pasé por guatemalteco. Okay. Con suerte. Ya, con suerte. Y entonces tuvimos que bajar para Guatemala otra vez. O sea, llegas a Guatemala y de ahí. De Guatemala a la migración de Guatemala, que te hace tantas preguntas de
culturas. La reina de, bueno, yo dije que era de Cobán Alta Verapaz. Me dijo, ¿dónde se fabricó la moneda? ¿Qué moneda es? Quetzal. Quetzal. ¿Dónde se fabrica la moneda Quetzal? ¿Quién es la reina de tantas cosas que me preguntaron? Y yo no sabía, simplemente le eché la culpa, dije que nunca fui a la escuela. Y nunca fui a la escuela, nunca fui a la escuela. Eso fue la que me escondí para defenderme. ¿Y los cuales te creyeron? No me creyeron, me dejaron por ahí un lado. Ok, y continuaron los demás compañeros que éramos, pues, como éramos 5. Y gracias a Dios fuimos 5 que nos bajamos para Ecuador, para Guatemala. Y pues, yo dije, ok, yo rezaba, en mi conciencia rezaba, dije, tengo que decir que soy de Guatemala, eso era todo. Y ellos igual, era Guatemala que firmaban la sentencia para decir que éramos guatemaltecos. Pero que no se complicó porque los guatemaltecos que eran realmente guatemaltecos mostraron la identificación y se marcharon. Nos quedamos los 5. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos tocó entre nosotros mismos mirarnos de reojos. Digo, ok, de aquí nos encierran o nos mandan para afuera. Hay que sobornar. Entonces tuvimos que ofrecer algo, ¿no? Ya para sus viáticos, entonces. Ok, aceptaron y nos fuimos saliendo. Los policías. Ya. Ok, entonces eso fue la realidad, la salida de la libertad de nosotros. Porque, bueno, le echamos la culpa a la escuela, que no nos fuimos a la escuela. Y, pero no nos creyeron. No, pero qué bien, no sabíamos. Pero qué bien, imagínate, solucionaste el problema ahí con un paguito y ya lo dejaron en Guatemala. Pues, entonces sigues otra vez para México. Bajamos a Cobán Alta Verapaz, ahí había un guatemalteco que nos guiaba. De buen corazón realmente el muchacho, el joven, lo cual quisiera llamarle el teléfono, pero no tengo. De verdad, nos acompañó desde la frontera que llegamos, gracias a Dios, de vuelta de México a Guatemala. Teníamos que rondar la frontera para cruzar nuevamente. Entonces él nos acompañaba, ese joven guatemalteco nos acompañaba como guía. Y entonces él nos dirigía para hacia dónde debíamos ir, cómo debíamos hacer. Entonces él nos acompañaba, entonces más que todo el dinero le dábamos a él. Ya. Le dábamos dinero, él compraba todos los pasajes, la comida, todo. Y continuábamos el viaje. En ese entonces pasamos, nuestro objetivo era llegar a Cobán Alta Verapaz. ¿Llegaste? Y llegamos. ¿En cuántos días? Creo que era 2 días. Creo que ¿Y qué pasa de ahí, de ese lugar? Llegamos a Cobán Alta Verapaz, después tomamos un combi que venía para la frontera México. Y entonces, como él ya sabía el camino, pues nos guiaba y no había problema para nosotros. En aquello, ya para llegar a la frontera México y Guatemala nuevamente, nos detuvo la policía que controlaban los productos en caso de que había alguna, como otras mercancías que llevaban algo contrabando, ya, algún contrabando, algo así. Y nos detuvieron. Nosotros, como éramos ilegales, nos aferramos al miedo más que todo. De aquí nuevamente, ¿qué hacemos? Entonces simplemente el que nos guiaba dijo, no, ellos simplemente van a subir, revisar la comida, eso es todo. Ok. Y nos bajamos, nos hicieron bajar para el colmo. Y bueno, pues y fue así, revisaron la comida, los productos, todo lo que llevaba. Y otra vez nos hicieron subir. Eso fue lo más hermoso, ¿no? Pero a pesar después del miedo que nos causó. Claro, eso revisan eso, ya, y de ahí suben otra vez y siguen el camino. Continuamos nuevamente para llegar a la frontera México. Ok, llegan a la frontera de México, ¿y qué pasó de ahí? Llegamos ahí, nos hospedamos en un hotel donde se hospedan solo los inmigrantes de todos los países. Llegamos ahí y como él tenía la tarjeta, el carnet de Guatemala. ¿Por cuántos días te quedas en ese hotel? Por una noche. Por una noche. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Siguieron su camino? Siguiente noche nos hospedamos en el hotel
Luego él dijo que debía regresar para la casa, nos dio algunas indicaciones que debíamos hacer y nos dijo que él se iba para la casa porque los padres estaban enfermos. Ok, desgraciadamente siguieron teníamos solos. que continuar solos. ¿Hasta dónde? Debíamos ¿A continuar dónde solos. iban? Nuestra misión de llegar era el Palenque, Pacalná, tomar el tren, la ruta del tren. Ya para subir por el acá. tren de la muerte que El le tren llaman. de la muerte que ¿Lo dice. tomaron? Bueno, nuestro objetivo fue eso, para salir de aquello. En una noche de esa que nos quedamos en hotel, nos hicimos amigos de Honduras, con la gente de Honduras que subían también por acá. Nos hicimos amigos y planificamos bien el viaje y continuamos porque ellos también ya venían y conocían más que nosotros el camino. Continuamos el camino, entonces ya era distinto porque ya habíamos acompañado por los centroamericanos. Alguien que ya más o ya- menos ya más o conocía menos, la rutina. sí. Ujú. Entonces venía una camioneta que era mexicana, con la placa mexicana, que venía una camioneta y él tan amable dice, ¿para dónde van? Y como ya conocen que todos nos vamos surcando para arriba y nos vamos para allá. Ok, dice, contra hoy. Ok, le ofrecimos una cierta cantidad y nos ¿Y llevó. los llevó? Nos llevó. ¿A dónde los lleva? El objetivo era hasta encontrar el federal y bajarnos y escaparnos. Eso era el objetivo, la misión que nos planteamos. Pero todavía en Ya. México. No, en tierra de Guatemala. Ah, ya. Pero ya estuvimos a unos pasos ya de México. Ya unos 5 metros por ahí. Justo se paró la camioneta mexicana y decidió llevarnos. No, man. ¿Los pasó? Nos llevó y continuamos largo viaje. Hasta que venía la patrulla, se estacionó y teníamos que correr. Hasta ahí se acabó el viaje, la aventura con el carro. Y continuamos. Solos, sin machete, sin nada, sin linterna. Y para el colmo, la patrulla que se para ahí, delante donde nos escapamos, y había un río donde no podíamos pasar. Ya. Y entonces se pararon ahí y quedaron como a las 2 de la mañana. Y no sabíamos qué hacer. Y no se iban cada que alumbraban la linterna así, porque sabíamos que estuvimos ahí por esa parte. Los andaban buscando. Ya, nos andaban buscando. Y para el colmo de nosotros, hay un mono en tierras mexicanas que gritan como ser león, que es un mono. Los monos. Sí, un mono. Unos alaridos que hacen. Sí, ¿no? de la noche, gritaban como ser un león, así. En las noches es ¿Y duro por qué? escuchar en voz Porque de los animales así. estaban ustedes ahí, por eso estaba tan excitado. Sí, quizás, porque ya percibió el olor, entonces ya venía hacia nosotros. Y el mono entonces lo- continuamos, por miedo de eso continuamos. Ya no importa. Ya continuamos por el miedo de mono, pero que nosotros no sabíamos que era mono. Pensábamos que era animal así como león o Ok, algo más. siguen. Ya, continuamos por miedo de esa voz. Continuamos. Había suerte de nosotros, así gracias a Dios, que estaba un palo por ese río. Entonces tuvimos que pasar por ese palo. Pasamos y continuamos, cruzamos la carretera, los federales se quedaron abajo, continuamos para arriba. Continuamos, ya habíamos caminado ya toda la noche, ya era como entre las 3, 4 de la mañana, por ahí más o menos, que no estoy de acuerdo. Debíamos ya cansado, más la desesperación que se cansa. La desesperación te hace cansar más que caminar. Ya, entonces debíamos que quedarnos en una noche bien frío, escondernos debajo del potrero y quedarnos ahí. Expuestos a todos. Ya, dispuesto una- a todo, con toda la vida la misión era resistir. ¿Y qué pasa de ahí? Quedamos ahí anoche, amaneció y era como entre las 6. Y los caballos creo que percibieron que estuvieron debajo del potrero. Y bueno, pues continuamos por miedo de ellos. Continuamos y en ese frío que era, de verdad que ya no podían ni los pies, que nos íbamos tropezándonos por frío. Continuamos hasta llegamos en un lugar donde había una choza abandonada. Y quizá, bueno, había producto sembrado. Y empezamos a agarrar esto. Y empezamos a comer. Ya. Entonces, seguíamos el ejemplo de los hondureños, porque ellos nos dirigían todo. Claro. Ya, ellos hacían algo, metíamos mano. Ya. Entonces, eso era la aventura tan linda que también tuvimos, pero a la vez fue lamentable. Después de ello llegamos a
nuestra misión, que era objetivo, era Pacalná, Palenque, México. Llegamos. Después de tanto sacrificio. Llegamos en ese lugar y... Wow, cuando yo vi al tren, dije, no, yo no me subo ahí. ¿Por qué? Por miedo. ¿Cuál es el miedo? Si ya... Entonces... Si ya llegamos ahí. Ya has vivido un terror en este viaje. Sí. Entonces, pero no fue lo mismo. Ver al tren me dio más miedo. Dije, porque como que ya estabas enfrentando la mera realidad. Ajá. Ok, eso era duro. Entonces, porque la gente que vivía ahí decían que no, aquí muchos mueran. Estate aquí, siéntate y observa cómo van a matar a la gente. Ok, continuamos. Los 5 ecuatorianos estuvimos ahí metidos. Pero decíamos que éramos guatemaltecos. Que no nos hacíamos pasar como ecuatorianos. Claro. Ya éramos guatemaltecos, eso era todo. Y continuamos. Observando. Y... Ok, cuando llegó el tren... cuando ya era hora de... Ya la hora de partida. Tantos inmigrantes que están ahí acostados esperando el tren. Tantos, de verdad, cientos de inmigrantes que llegan ahí. Desesperados se bajan del tren y empiezan a caminar por las calles de Palenque, Pacalná. Y empiezan a pedir comida, empiezan a... Wow, bueno, eso es toda una experiencia. Sí, bueno, ¿y tú qué entonces? Nosotros solo nos asombrábamos nosotros. Y entonces yo dije, no, yo voy a buscar un trabajo. Y me fui a buscar un trabajo en una bloquera. Conseguí trabajo. Y me dieron trabajo. Entonces agradezco mucho a la gente que me apoyó en ese pueblo. En caso de que lleguen a ver ese canal. Claro, mándale. Realmente 1000 saludos a toda la gente de Pacalná, pueblo Pacalná, cuales me apoyó. Agradezco de corazón. Y realmente espero algún día saber de ustedes. Eso fue lo más maravilloso, la gente que me apoyó allá, que me regaló comida. ¿Por cuántos días trabajaste? Trabajé como por 2 semanas, por ahí creo. ¿Y qué pasó de ahí de las 2 semanas? Dentro de 2 semanas hablé con mi amigo, el que vive aquí, es residente. Hablé con él para que me ayudara y que estaba en esas situaciones. Entonces él habló con los coyotes, ok, y tuve que surcar, continuar el viaje. Eso era la misión. Y ya me agradecí a toda la gente que me apoyó, me regaló comida. Agradecí, continué el viaje, claro, para arriba. Mis compañeros, mis compatriotas también que me persiguían. Continuamos. De alguna forma la suerte siempre estaba contigo, ¿no? Sí, de alguna forma la suerte siempre nos acompañaba. Qué más bonito. Que todo. Entonces continúas y ¿qué pasa? Llegamos a Río Bravo, Tamaulipas. Pues ahí llegamos en casa del coyote. Desde luego debíamos estar una semana más para asegurar las fronteras, que se pasara Río Bravo, todo esto, y uno con miedo. ¿Ahí es donde tienes que nadar? ¿En Río Bravo? Sí, bueno, supuestamente eso era la idea, nadar. Y yo decía, yo nadar. Ok, entonces, pero la gente que ya había pasado por los lugares nos decía, no, creo que nos van a dar una lancha que vamos a pasar por lancha, primeramente Dios. Ok, entonces eso alegraba los corazones, ya de los soñadores, ¿no? Cuando llegó el momento de pasar, ya pues ya caminábamos como 2, 3, 11 de la mañana, de la noche, 1 de la mañana por esas horas. Ya pues naufragando, pasando el río en lancha. Ya pues era cuando yo vi la lancha, qué alivio, ¿no? Porque uno a veces piensa que nos van a hacer nadar y no todos sabemos nadar. Claro, es peligroso. Claro. Y el río entonces ves la lancha y ¿qué pasa? Y bueno, pues nosotros los grupos de ecuatorianos nos alegramos. Wow, entonces vamos a llegar a Estados Unidos. Y los demás están... Ya ok, hemos vivido una vida tan terrible abajo, pero eso es lo demás. Lo que falta es de menos. Solo tenemos que cruzar el río, eso es todo y continuar el viaje. Okay. Entonces, ¿cruzas el río? Cruzamos el río. ¿Por lancha? Sí, por lancha cruzamos el río y llegamos
al otro lado, ya percibiendo el aroma de Estados Unidos, que dicen, como todos. Te alegraste. Nos alegramos de Una wow, sonrisa, estamos aquí, una claro. cosa linda, ¿no? Sí, pero no es lo mismo que uno está escondido en el monte hasta que pasen todos y luego continuar. So, ya cuando Ya. sientes el aroma Y ya dije, no, del otra vez a sueño que vienes Estados Unidos. persiguiendo Sí. ya por tanto tiempo. Tanto tiempo sacrificando, ¿Qué pasa de ahí? enfrentando tantos océanos, Claro. tantas costas del océano, tantos peligros, más que todo. Digo, Ya de ahí ya te sentías más, ya más seguro. más relajado. Ah, porque con mucha simplemente alegría, ya. Ya no era trailer ni camión de nada de eso. Ya era caminar, era de lo menos para mí. Ya que, ¿Cuánto de caminata estamos hablando? ese día caminamos mucho. Sí, bueno, el coyote nos dijo que simplemente debíamos caminar 1 día y medio Para poder cruzar. para cruzar y a llegar a Los Ángeles, que dicen los Texas, creo que ¿Y dicen. qué te tomó a ti? 1 día y medio. Hubiese sido tan lindo que el coyote había sido primerizo y entonces nos mantiene ahí No podía perdidos. calcularla. Claro, entonces la máquina que tenía esto Le no falló. podía. ¿Cómo debíamos hacer? Y entonces, wow. Nosotros ¿Cuántos días inocentes te simplemente seguíamos el camino del coyote como un ratoncito con los hijos, como van, ¿no? Siguiéndolo en la punta del rabo. Entonces, ya nos desesperábamos. Y la comida se acabó, el agua ya no era igual, el valor ya no era igual. Ya pues las fuerzas estaban cansados. Agotado. Y wow, era... Y uno que tantos lobos que le gritan ahí, lobos del desierto. Wow, y tanta pesadilla que se ve a los humanos que se han quedado ahí muertos y tantas cosas. Eso era lo que uno le atemorizaba para continuar. Y dije, no, a veces a uno le daba más fuerza y dije, no, yo no quiero ser parte de ellos, no quiero estar Bueno, en pero la lista de en esos. realidad Ellos. nadie, como ya lo dijiste, cada uno era individual. Cada uno era Y individual. tenía Cada uno una hacía lo que meta, hacía. tenía una Ya. meta de Sí. seguir hasta donde tenían que llegar, que era cruzar la frontera. Cruzar la frontera. Entonces Llegar tú aquí. continúas con ese aroma ya Ya de de los Estados esperanza, Unidos. de superación, de que digamos, en fin de cosas. Ya. ya te Pensamiento estás que no tiene imaginando límites, que ya sí. te falta muy poquitito, ¿verdad? No creo, no sé. Entonces, eso era la misión. Digo, wow. Pero la preocupación era, yo no tengo familia. Mi amigo, y voy a ser yo parte, voy a estar ahí, ser uno de ellos más. Como digamos... Pero eso ya fue con el Ya, tiempo. ya con el tiempo. Cuéntame Entonces, cuando ya tienes este aroma. ¿Cómo cruzas? cruzamos luego que terminaron de cruzar todos, el coyote ¿Por dónde pasó, cruzaron? entonces, Había, por McAllen, cruzamos, llegamos a la ciudad de ¿y eso te McAllen. lleva a dónde? De eso nos traía que en Houston, que dicen. O sea, ya entraste a Sí. Houston. Ya, pero todavía faltaba. Apenas habíamos llegado a la ciudad de McAllen, nos detuvieron ahí un rato, comimos, cargamos más agua y continuamos. Y luego ahí fue que nos perdimos. Ya, de McAllen para llegar a Houston, ahí fue que nos perdimos en el desierto. Y eso fue tan duro para todos. ¿Cuántos que días estuviste perdido? Salimos del lugar de la ciudad de McAllen, salimos 20 soñadores, salimos. ¿Y cuántos? Con la misión de llegar, superar y continuar por bienestar de vuestros hijos, bueno, para los que Claro, tienen pero hijos. ¿cuántos estaban ya contigo? Ya justo para... 19. Con el coyote, Se 20. perdió uno. 20, 21, 2 coyotes. Ya, entonces continuamos el viaje cargando agua, Y se pierden. comidas. En el camino ya era distinto. Ya no era lo mismo que estar en nuestra casa, decimos, voy a llegar a Estados Unidos. No, voy a pero hacer esto. te perdiste. Te No. perdiste en el desierto No. en algún momento. No, yo no, en caso de mí no me perdí. En caso de los otros compañeros que sí se quedaron, y bueno, no se perdieron. ¿Pero qué el pasó en la destino ciudad de los McAllen? detenía. En la ciudad de McAllen, ¿qué pasó? Llegamos a la ciudad de McAllen, nos hospedaron en un cuarto, en un lugar, nos dieron de comer
y luego continuamos con la aventura con el objetivo de llegar a Houston. ¿Ya? Entonces, para llegar a Houston debíamos que cruzar fronteras, teníamos que caminar. Como el coyote nos dijo, 1 día y medio. Pero no fue 1 día y medio, que creo que era como 15 días que caminamos en el desierto.